Hola a todos. En el seminario de hoy vamos a tener un seminario general a cargo del doctor Gonzalo Díaz, titulado Estrellas, Galaxias y la reionización del medio intergaláctico. Bueno, adelante, Gonzalo. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Yo soy Gonzalo, soy relativamente nuevo en el observatorio. Y el título de mi charla es Estrellas, Galaxias y la reionización del medio intergaláctico, que es bastante general, pero intencionalmente de esa forma, porque como les había comentado, la idea es que esta charla está pensada para los alumnos de la licenciatura en astronomía. Voy a pedirle entonces que levante la mano, los alumnos de licenciatura y alumnas de licenciatura, gracias. Esa es la regla número 1 del disertante, saber y conocer la audiencia, ¿bien? Esto lo digo porque significa que esta charla busca ser una charla bastante general, donde vamos a tratar de cubrir un tema súper amplio, ¿bien? Entonces no va a ser trivial, voy a tratar de ir un poco rápido, pero he hecho lo posible para que no se me pierdan en el camino. La motivación de por qué estoy dando esta charla justamente es contarles mi interés científico personal, o uno de mis intereses científicos personales, que puntualmente sería las fuentes de la reionización del hidrógeno intergaláctico. Obvio que para contarles de eso, primero les tengo que contar del hidrógeno intergaláctico, de la reionización, para recién después poder hablar de las fuentes, ¿bien? Entonces, los objetivos de esta charla son mostrarle a ustedes que están estudiando la licenciatura la amplia variedad de temas y de observables involucrados en el estudio de la época de reionización. Ese mouse no es mío. Y el otro objetivo es presentar un tema, que es la época de reionización, que de hecho es una de las fronteras de la astrofísica moderna y una de las prioridades de la próxima generación de telescopios, que ojalá son las que van a estar usando ustedes. Y nosotros también, ¿no? Pero, digo, lo que se viene. Bueno, entonces no lo vamos a dar más vuelta. La charla está dividida en 6 partes. Parece un montón, pero no se preocupen, si hay alguna que nos aburría, la salteamos. La primera parte vamos a hablar de la época de reionización en general. Y lo que realmente quiero que ustedes saquen de esta primera parte está escrito ahí. El estudio de la reionización del medio intergaláctico implica procesos que abarcan todas las escalas de la astronomía. Me refiero a que abarca procesos estelares, es decir, cosas que suceden en distancias de parsec subparsec, procesos galácticos en escalas de kiloparsec e incluso escalas intergalácticas cosmológicas que son distancias de megaparsec. Entonces, para entrar en este tema, voy a empezar mostrándole el medio intergaláctico. Y acá hay una galaxia, algo que más o menos todos estamos acá en astronomía, conocemos de última. ¿De qué están hechas las galaxias? Las galaxias están hechas realmente de 2 cosas, si queremos las podemos resumir en 2 cosas, estrellas y medio interestelar. ¿Ok? Sí, estoy dejando de lado la materia oscura porque me interesa que analicemos la materia bariónica ahora. Entonces, cuando digo estrellas, digo todo lo que sea objeto condensado, estrella, planeta, lo que sea, objetos compactos. Y cuando digo medio interestelar me refiero al gas y al polvo en todo el rango de densidad y temperaturas que existe. Realmente esas son las 2 cosas que hay en una galaxia que conviven en lo que es la evolución de la galaxia, convirtiendo estrellas que, ¿no es cierto?, pasan en esta imagen del observatorio Hubble. Está buenísima porque puedo ver que hay estrellas conviviendo con gas en emisión y nubes en absorción y polvo y todo mezclado. Ahí está todo sucediendo dentro de la galaxia. Pero si yo me voy, o sea, ¿esto en qué escalas ocurre? Y acá tenés una galaxia en particular, el NGC 1300, que más o menos tiene el mismo tamaño de la Vía Láctea, más o menos, que son 100.000 años luz de diámetro, que más o menos son 30 kiloparsec. Si no están acostumbrados, ahora, a partir de ahora voy a hablar de parsec y kiloparsec, pero les voy a mostrar las escalas que me refiero. Entonces, todo esto de estrella y medio interestelar está dentro de esa región de 30 kiloparsec. Pero si yo me voy un poquito más lejos, hay más todavía. Si yo me voy un poquito más lejos, entro en lo que llamamos el medio circungaláctico, que es, mira, la galaxita recién me quedó ahí en el medio con sus 15 kiloparsec de radio, y ya del medio circungaláctico hablamos de un volumen más grande, que tiene entre 300 o 500 kiloparsec. Esta es una región donde acá hay mucho gas en distintos rangos de temperaturas, de distintas densidades. Tengo un material que está entrando a la galaxia y es frío. Tengo un material que está saliendo y es eyectado por la formación estelar o por la presencia de AGN. Y además, ni hablar los procesos como las interacciones o los merges grandes también eyectan material que termina formando parte del zoológico que tengo en esta zona. Pero si me voy más lejos todavía, la cosa se sigue complicando. Más allá del medio circungaláctico, entramos en lo que es el medio intergaláctico, que es lo que realmente nos interesa por ahora. Fíjense, este es un snapshot de una simulación, esto es del 2015, pero acá ven esta estructura filamentosa que ven es gas, y los colores representan las temperaturas y la intensidad de la densidad. Lo que importa es que hay un rango de densidades muy amplio,
Pero quiero que vean las escalas, ¿no? Esta es una galaxia de la simulación, que realmente es un cuadradito muy chiquito de algo que realmente es muy chiquito comparado con la estructura que es el medio intergaláctico. Y es muy importante. Lo que lo hace tan importante es esto. Es un reservorio de materia bariónica del universo. Es el reservorio de materia bariónica. El 80% de la materia del universo no está en las estrellas ni en la galaxia, está en el medio intergaláctico. Este es un gráfico del año pasado. Hacen una estadística completa de dónde está la materia, y realmente las estrellas, y acá sí incluye planetas, todo lo condensado, son nada más que el 7% de la materia, de los bariones. El medio intracúmulo está contemplado, el medio circungaláctico es un 5% de la materia, realmente importante, una fracción. Y bueno, acá ellos separaron el gas frío del medio interestelar y el gas caliente, pero no importa. Lo que me importa es que el 80 y algo por ciento de la materia está en el medio intergaláctico, que hoy en el universo está ionizado, está en un estado caliente y difuso. Básicamente las componentes acá que incluyeron en esta estadística eran el Lyman alpha 4, que ya se los voy a mostrar, y otras versiones del medio intergaláctico que están muy calientes. Ahora, ¿por qué está totalmente ionizado? Bien, esta es una de la parte del resumen más importante. ¿Por qué? Ahora les voy a mostrar de qué se trata la época de reionización. Entonces, hoy estoy acá. Este es un gráfico que muestra una evolución temporal. Este es el presente, y acá atrás simulamos el Big Bang, y esto es la época de recombinación, ¿bien? Entonces, a partir de acá, en este momento, después de la recombinación, no tengo estrellas en el universo, no había ninguna estrella. Era un universo que era básicamente hidrógeno y helio totalmente neutro, ¿bien? Pero en algún momento, porque este gas neutro empieza a fluir, a entrar en los halos de materia oscura, y por variaciones de densidades, las zonas más pesadas empiezan a juntar más material hasta que se condensan las primeras estrellas, y en algún momento, probablemente alrededor de Redshift 20, aparecen las primeras estrellas. Entonces estas estrellas empiezan a emitir radiación ionizante que ioniza el hidrógeno neutro que está alrededor. Ahora la historia sigue, las galaxias empiezan a crecer, empiezan a haber más y más y más estrellas, más radiación ionizante, y estas regiones ionizadas empiezan a crecer, se vuelven unas burbujas que abarcan la galaxia y más allá. Con el tiempo, este proceso se vuelve grande, y en algún momento, nosotros calculamos que aparentemente cerca de Redshift 6, ocurre lo que llamamos superposición de regiones ionizadas. Entonces, estas grandes burbujas alrededor de las galaxias se empiezan a superponer hasta que en un momento está todo el medio intergaláctico ionizado. Y eso sucedió, y más o menos sabemos que terminó probablemente alrededor de Redshift 6. Ahora, para los que no saben del Redshift, esto es corrimiento al rojo. Aquí abajo está la escala de tiempo de la edad del universo. Fíjense que no es lineal con Redshift. Cuando yo voy a hablar de Redshift 6, en el chat lo voy a hablar de Redshift 6, esto ocurrió antes de que el universo cumpla 1.000 millones de años, y hoy tenemos 13.700 millones de años. O sea, fue una etapa muy, muy temprana, y las galaxias son muy chiquitas y muy difíciles de observar. Bueno, entonces, acá les muestro brevemente una simulación para que vean un videito, que en la compu se ve más rápido. Esto básicamente les muestra el hidrógeno neutro de un cubo de una simulación, de la simulación TESAN, esto del año pasado, y esto es la densidad de fotones ionizantes, y a medida que va aumentando la cantidad de fotones que están siendo producidos, también va disminuyendo la cantidad, la fracción de hidrógeno neutro. Este grafiquito muestra esa evolución, y cómo se va volviendo transparente el medio intergaláctico, se ioniza el gas, y de pronto los fotones nuevos pueden atravesarlo, porque si no, eran absorbidos. Bueno, entonces, más o menos como para resumir esta parte de la época de reionización, ¿ok? ¿Cuándo sucedió la época de reionización? Sucedió entre Redshift 20 y Redshift 6, ¿ok? Eso es una etapa muy temprana, el universo tenía una edad de 200 millones de años a 1.000 millones de años. ¿Qué sucedió en la época de reionización? Fue un cambio de fase del hidrógeno intergaláctico. Todo el hidrógeno intergaláctico cambia de fase, de estar neutro a estar ionizado, en un periodo de tiempo muy corto. Ahora, ¿cómo sucedió? Eso ya es un poco más complicado, pero básicamente depende de la topología de los frentes de ionización, pero a escalas intergalácticas, ¿bien? Y esto tiene que ver con la distribución de las fuentes y los sumideros de esta radiación, y de los tipos de fuentes de radiación, ¿bien? Y cuando digo fuentes de radiación, las fuentes de radiación ionizante son, en principio, un abanico de fuentes, ¿bien? Las estrellas masivas, los cuásares, AGN, binarias de rayos X, microcuásares, y sigue. Pero la verdad es que las estrellas masivas dominan por sobre todas las otras contribuciones. Y la fuente principal van a ser las estrellas masivas, y sobre eso vamos a volver. Los sumideros es básicamente hidrógeno neutro. El tema es que es un hidrógeno neutro que existe en un rango muy, muy grande de densidades. Tenemos como 10 órdenes de magnitud en las densidades que puede tener el hidrógeno.
Bueno, y acá voy a hacer un mínimo paréntesis, porque después que hice la charla me di cuenta que los trato de convencer de que esto es re interesante y en ningún momento les cuento lo que yo he hecho, porque la charla no apunta a eso. Entonces voy a hacer un paréntesis para decirle que todos mis trabajos previos hasta ahora, en este tema por lo menos, apuntan a esta parte del problema, a la distribución de las fuentes y los tipos de fuentes. Entonces, en este paréntesis solo quiero que ustedes sepan que más o menos ya llevo como 10 años haciendo esto. Mi pregunta principal hasta ahora ha sido cómo encontrar las galaxias responsables de la época de reionización. Y para esto hemos estado siempre usando metales en el medio intergaláctico y en el medio circungaláctico de galaxias Redshift 6 como para usarlos como trazador e indicador. Otro día, antes que termine el año, les prometo que les voy a dar una charla para contarles de qué se trata esto, pero quiero que sepan que mi experiencia particular tiene que ver con observar galaxias de Redshift 5.7, Redshift 6, y miren cómo se ven, que son unas cositas chiquititas. Esto es un cuadradito de 6 segundos de arco. Las espectroscopías de objetos son muy débiles, difíciles de encontrar, pero existen, son reales y podemos hacer estadísticas de ellos. Este es un ejemplo de un trabajo más reciente porque acá hay datos. Esto es Subaru, telescopio de 8 metros de Japón, esto es Keck, telescopio de 10 metros de Estados Unidos, y esto es VLT, un telescopio de 8 metros de la ESO, de la Unión Europea, y cómo que hay que usar telescopios de 8 metros para estudiar estas cosas, ¿bien? Y de última, para que no se me queden desconformes, fíjense cómo se ve. Estos son imágenes de Hubble, de este mismo objeto. Prácticamente está ahí chiquitito. Estos son 10 segundos de arco, es un pedazo grande, pero realmente son objetos muy pequeños. Para los que están acostumbrados a ver esas galaxias gigantes de cerca, bueno, no es igual. Entonces, conclusión de esta primera parte, lo que quiero que se lleven es esto, ¿no? La época de reionización implica estudiar todas estas escalas, tanto a nivel de estrella, a nivel galaxia y a nivel del medio intergaláctico. Y el problema en el medio de todo esto básicamente es el balance entre las fuentes de radiación y los sumideros de radiación, que es el medio que absorbe. Y en el medio de todo ese problema está este parámetro que es la fracción de fotones ionizantes que logran escapar de las estrellas. Entonces, que van diciendo, o sea, la radiación que se emite respecto de la radiación, no, perdón, la radiación que llega al medio intergaláctico respecto de la emitida. Y sobre esto vamos a girar en el resto de la charla. Entonces, en la segunda parte vamos a hablar de la fracción de hidrógeno neutro, y esto es lo importante. Resolver la época de reionización requiere explicar la producción y la absorción de radiación ionizante en función del tiempo, en un medio grumoso y de expansión que es el medio intergaláctico. Entonces, hace mucho que estamos tratando de resolver estas cosas, pero ya desde el año 99 estamos usando una ecuación o una versión parecida de esta ecuación original, que es la ecuación de la reionización, porque explica la producción y absorción de radiación ionizante, y cuando digo ionizante, me refiero a ionizante del hidrógeno, me refiero a fotones del continuo de la serie de Lyman del hidrógeno. Acá les muestro un esquemita muy sencillo de los niveles energéticos del átomo de hidrógeno, y el ionizante es el que me lo saca al electrón que está en el nivel 1, y lo ioniza, lo saca, ¿no? Lo ioniza. Bien, esos son los fotones que me interesan. Y esta ecuación básicamente es Q, es la fracción de hidrógeno ionizado por unidad de volumen, y tengo la tasa de emisión de fotones ionizantes. Esto es densidad comóvil de átomos de hidrógeno. Bueno, nuevamente la fracción de hidrógeno ionizado y el tiempo de recombinación del hidrógeno neutro. Bueno, básicamente es una ecuación de balance. Yo acá estoy viendo la tasa de crecimiento de esas regiones H2, que son regiones ionizadas, que les decía, alrededor de las galaxias. Y luego tengo la tasa de producción y la tasa de absorción. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esto es donde yo quiero poner mucho énfasis. Este gráfico les muestra la fracción de hidrógeno neutro, o sea, 1 menos Q, porque Q era el hidrógeno ionizado. 1 menos Q. La línea negra es el modelo, si se quiere, y todos estos puntos de colores son todos observables, independientes y diferentes. O sea, cosas que la gente ha observado para estimar la fracción de hidrógeno neutro. Y hay una variedad importantísima. Profundidad óptica de Lyman alfa, Lyman beta, etc. El Lyman alfa Forest y comparación con simulaciones. Estadística de píxeles oscuros. Sigo con fracción de emisores de Lyman alfa, estos son galaxias. Distribución de galaxias. Hay varias, bueno, el fondo cósmico de microondas también. Entonces hay un montón de formas de aportar a este tema. No tengo tiempo de mostrarlos todos, pero quería que ustedes vean algunos ejemplos. Puntualmente este, que es el Lyman alfa Forest, porque es muy importante.
¿Qué es Lyman alpha Forest? O sea, imaginemos que acá estamos en la Tierra y tenemos un telescopio. Y si observamos un objeto como un cuásar, que está muy lejos en el universo, la luz del cuásar tiene que atravesar toda esa estructura filamentosa de la que les había hablado. Y resulta que cada vez que esta luz, sobre todo los fotones ionizantes, atraviesan una nube de hidrógeno, una región que tiene hidrógeno neutro, ese hidrógeno va a absorber algo de la luz, algo de los fotones que vienen viajando. Entonces acá tiene un ejemplo observado de un cuásar a este redshift 2.9. Fíjense, esta línea que está acá es la línea de emisión de Lyman alpha. Lyman alpha es el fotón que me salta del nivel 1 al nivel 2. El que me ioniza es este que es de 912, Lyman alpha es de 1216. Y acá está 1200 amperes en el eje X, la longitud de onda. Acá empieza Lyman alpha. Y todas estas absorciones que ven acá son absorciones debidas al hidrógeno neutro, absorciones del fotón del Lyman alpha. Entonces se llama el forest porque es como un bosque de líneas de emisión. Y la gente que estudia estas absorciones una por una, se ponen a ver, por ejemplo, cuando tengo una de estas absorciones, veo cuál es el flujo que yo estoy midiendo, el flujo observado, por ejemplo, en esta ecuación, el flujo observado, respecto de cuál debería haber sido el flujo que emitió el cuásar, según el modelo de cuásar que estoy usando ahí, y puedo calcular una razón que, usando modelos y usando un montón de cosas que hay que agregar en la receta, uno puede estimar algo que se llama la profundidad óptica de Egan-Peterson. Se los digo, pero no porque sea algo importante, sino para que mostrar un ejemplo de qué se hace. Observas el cuásar, observas la absorción y de ahí podés sacar información que te permite estimar esto, la fracción de hidrógeno neutro. Y este ejemplo es viejazo, pero no importa porque es uno de los más lindos que muestra cómo veníamos a redshift, a medida que nos vamos hacia redshift más alto, la fracción de hidrógeno neutro cuando llega a redshift 6 se dispara. Y estas fueron como las primeras evidencias de que esto estaba sucediendo usando el Lyman alpha Forest. Sigo. Otros ejemplos que tienen que ver con el uso de cuásares, pero me los voy a saltear por razones de tiempo. Otros ejemplos, en este caso, no es con absorción, sino con galaxias, estadísticas de galaxias. Esto es una función de luminosidad. Acá tengo luminosidades de la línea de emisión, y acá tengo el número de galaxias por unidad de volumen. Y al estudiar la evolución de esta función, uno puede también estimar propiedades del medio intergaláctico. ¿Bien? O sea que también se puede usar, estudiar galaxias en grandes números para obtener información sobre este problema. Y acá, brevemente, quería que vieran esto. Cuando yo les dije al principio, el hidrógeno neutro es la principal fuente que absorbe los fotones, pero existen un gran, amplio rango de densidades. Este es un gráfico como es la equivalente a la función de luminosidad, pero es la función de distribución de columna de densidad del hidrógeno. Fíjense que ocupan 10 órdenes de magnitud el rango de densidad del hidrógeno, pero realmente tengo 15 órdenes de magnitud en este eje, ¿no? El Lyman alpha Forest son los más débiles, los más chiquititos están acá, pero los sistemas súper densos, que son los DLA o Dim Lambert System, son algo así como esto. Entonces, comparación, cómo se ven los Lyman alpha Forest y cómo se ve un DLA es algo mucho más intenso. Solo para que vean qué hay, qué se puede hacer, ¿bien? Entonces, observables asociados al medio intergaláctico son un montón, realmente le he mostrado muy poco yo, pero incluso el medio intergaláctico también emite en 21 centímetros, también hay fluorescencia en el medio intergaláctico, temas que no pude tocar, pero los menciono para que sepan que hay más todavía. Entonces ahora vamos a hablar de las fuentes. Las fuentes de la época de reionización. La evidencia actual sugiere que la mayoría de los fotones ionizantes durante la época de reionización del hidrógeno fueron producidos en galaxias con formación estelar por estrellas de gran masa o estrellas masivas. Bien, ese es el mensaje de esta parte. Veamos un poquito la ecuación de vuelta, ¿ok? Esta ecuación, como les mostré recién acá, les demuestro realmente cómo se calcula este NH, quién es Trec y quién es N-ion. Pero fíjense que todos estos parámetros realmente son definiciones. Esto viene definido por el modelo cosmológico. El único parámetro que no está definido es este C sub R, que es el factor de grumosidad o clumping factor, que hoy por hoy las simulaciones, digamos, ya han llegado más o menos a un consenso de que este número tiene que andar entre 1 y 6. O sea, no puede ser 35 ni 1000, está por ahí, 1 y 6. Sin embargo, todo lo demás está definido por el modelo. O sea que lo único que realmente observable que tenemos es el N-ion. Y N-ion es realmente, o por lo menos así lo trabajamos nosotros en la actualidad, como el producto de estos tres parámetros. El primero es la densidad de luminosidad ultravioleta, es decir, la luminosidad ultravioleta promedio por unidad de volumen en el universo. Es decir, que este es un espectro de una galaxia. Fíjense que el rango ultravioleta, acá estaba la línea de Lyman alpha, esto es Lyman alpha, 1216, acá está el Lyman continuum de 912 Armstrong, que es el que me interesa. Bien, perdón,
Se apuró, se fue re lejos. No importa. Entonces, el primer parámetro de la densidad de luminosidad ultravioleta es básicamente la densidad que hay de emisión de radiación en este rango del espectro. ¿Bien? El segundo parámetro es la eficiencia de producción de fotones ionizantes, es decir, la proporción de fotones ionizantes producidos por unidad de luminosidad ultravioleta. Me combina lo que yo estoy observando acá, o sea, me combina, digamos, la producción de fotones ionizantes respecto de lo que hay en emisión en el ultravioleta. Y la última parte es la fracción de escape, que realmente es el porcentaje de fotones ionizantes que escapan al medio intergaláctico. ¿Bien? Entonces, actualmente necesitamos entender estas tres cosas como para aportar acá a la época de reionización. Y lo que pasa es que lo único que realmente se puede medir con alta precisión es el ρ-nu, o sea, la densidad de luminosidad ultravioleta. ¿Cómo se calcula realmente? Es la integral de la función de luminosidad pesada por luminosidad. ¿Qué es la función de luminosidad? Acá les muestro un ejemplo de una función de luminosidad ultravioleta. Esto es magnitud absoluta. Fíjense que esto es el número de galaxias por unidad de magnitud, por unidad de volumen en el universo. Entonces, estas son las más brillantes, tengo poquitas, pero a medida que me voy a magnitudes más débiles, son menos brillantes y cada vez tengo más, ¿bien? Entonces, yo integro esto y obtengo el ρ-nu. Entonces, esto se puede medir con mucho trabajo, obviamente, pero se puede medir. El otro parámetro es más complicado, porque el Xi-ion es un factor de conversión entre la emisión del ultravioleta no ionizante, que es esta que está acá, y el número de fotones ionizantes que se producen. Es decir, que está tratando de relacionarme la luminosidad que tengo acá con el número de fotones que produce esta región. Y acá yo les quiero mostrar que esto no es trivial, es de hecho algo bastante complicado. Miren este ejemplo que son modelos de formación de estelar en galaxia. Son 4 modelos, todos tienen 100 millones de años. En el verde y en el negro, la formación estelar ha sido continua durante 100 millones de años. Y en este caso, uno tiene estrellas binarias. Fíjense que ya, si bien son más o menos parecidos, esta zona ya con binarias y sin binarias marca una diferencia. Ahora, si el modelo en vez de ser formación continua es una starburst, o sea que tiene toda la formación al principio y después no forma más, se muere la cantidad de radiación que está emitiendo en esta zona, que es la ionizante, y sin embargo todos los modelos tienen más o menos la misma luminosidad. Bien, no es trivial, es bastante complicado. Sin embargo, o sea, y eso es por esto, porque depende de un montón de cosas, depende de la masa inicial, de la función de masa inicial, depende de la formación estelar, de la metalicidad, depende de varias cosas. Bueno, pero esto estamos descubriendo ahora, ¿no? Igualmente la gente quiere medirlo y va y lo mide, y le encuentra una forma de medirlo de alguna manera, asumiendo un montón de cosas. Y este es un ejemplo interesante del año pasado porque combinaron mediciones a varios redshifts, o sea, distintas épocas en la edad del universo, tratando de encontrar una relación entre el Xi-ion con ciertos valores variables como la masa estelar o la magnitud ultravioleta. Y bueno, quizás haya una tendencia, una relación con la magnitud ultravioleta, lo cual de alguna manera es esperable, porque en realidad yo les vengo hablando de esta ecuación, que la versión real completa es una integral donde todas las variables dependen de la magnitud ultravioleta. ¿Bien? Solo para que lo tengan en cuenta. Todo depende de la magnitud ultravioleta realmente. Bueno, ahora, en la parte 4, observaciones del escape de fotones ionizantes. ¿Bien? O sea, les hablé de las primeras 2 partes de esa ecuación, ahora vamos a hablar de la fracción de escape. Pero esto es importante y le vamos a dedicar una única parte. Esto es re importante. La absorción del medio intergaláctico prohíbe la observación directa de la emisión del continuo de Lyman de las galaxias de la época de reionización. Por lo tanto, es necesario obtener un indicador alternativo de F-escape. Justamente lo prohíbe porque en la época de reionización, esa radiación que vos querés observar está siendo absorbida en el proceso de reionización. No la va a observar nunca, porque está siendo absorbida en ese proceso. Entonces hay que buscar otra forma de determinar cuánta radiación está siendo emitida. Bueno, este es un ejemplito que me gustó, cómo muestra, digamos, qué es esta fracción de escape y cómo pensarla un poquito. Esta fracción de escape, para pensarla, es muy sencilla en el término que es cuánto escapa de la región donde están siendo emitidos los fotones respecto de cuántos fueron emitidos. En este caso es la producción de las estrellas individuales, y lo que tengo arriba sería esa producción inicial menos lo que absorbió el gas, menos lo que absorbió el polvo. Entonces, en principio, este diagrama lo que plantea o se resume es que depende de las condiciones del gas y el polvo, es decir, la densidad, la temperatura, la morfología del gas, de esa región ionizada, región H2,
que está alrededor de las estrellas, ¿bien? Esto, digamos, es crucial y todo va a girar en torno a esto. Ahora, ¿cómo se observa esa fracción de escape? Realmente esto lo quiero mostrar porque para que vean que no es nada fácil y hay que hacer hay que asumir varias cosas. Lo otro que quiero que vean es cómo las observaciones y las simulaciones definen de manera diferente la fracción de escape. Entonces vamos a ver primero la observación. Para el observador, la fracción de escape, actualmente la comunidad la define así. Usa un rango, usa una razón de flujos observados, que son el flujo que observan en el continuo respecto del flujo que observan a 1500 Armstrong, o sea, el no ionizante. Pero lo tienen que dividir por un cociente de luminosidades intrínseca, y esto no lo sabemos, lo tenemos que sacar de un modelo. Pero la historia no terminaba ahí, porque en realidad había que agregar la transmisión del medio intergaláctico. ¿Qué pasa? El medio intergaláctico te absorbe no solamente a redshift 6 en la época de reonización, el medio intergaláctico absorbe todo el tiempo. Y miren este ejemplo, este es un cálculo de la absorción o de la transmisión del medio intergaláctico a redshift 3.5. Acá tengo, a redshift 3, perdón. Acá tengo, bueno, longitud de onda, 900 Armstrong, este es el rango que me interesa, porque es el continuo de Lyman. Y fíjense cómo, para el mismo redshift, yo puedo tener, dependiendo de la línea, la visual, dependiendo del camino que haga mi fotón, puedo toparme con un camino que tiene una transmisión del 60%, como la línea azul, o puedo tomarme con un camino que tiene una transmisión menor del 10%. El problema es que cuando yo observo mi galaxia, no sé qué camino hizo el fotón. Entonces lo que la gente hace es asume un promedio y con eso vamos. Y el siguiente problema es que hay que agregarle la extinción de la galaxia. O sea que yo voy, mido algo acá, a lo mejor, pero ahora para saber realmente cuánto es eso, tengo que meterle, calcular o asumir medio intergaláctico y el efecto del polvo. O sea que no es nada trivial. Sin embargo, la gente lo hace y lo venimos haciendo hace mucho. Miren este trabajo del 2021 de Uro Mestrich. Él compiló 43 trabajos, incluido el de él, de mediciones de este parámetro, F-escape, en todo el rango de redshift, si se quiere, con todo tipo de galaxias, y los puso en un gráfico para mostrar de que está por todos lados el valor. O sea que F-escape puede valer un montón de cosas realmente. ¿Y por qué un poco es esto? Y ahí vamos a entrar a ver por qué se dan esas cosas. Los estudios de los indicadores de F-escape, es decir, vas a medir F-escape y después comparas con todas las propiedades de la galaxia, empezás a encontrar la conclusión que vas a encontrar es esta. Los fotones ionizantes escapan por canales de baja densidad. Ok, no hay ninguna novedad, más o menos eso es lo que suponíamos, los modelos también dicen esto. Esto es una foto de una región H2 tomada con Hubble, donde más o menos ves que hay mucha absorción, pero en algún momento está la estrellita o las estrellitas ahí en el medio. Si la puedo ver es porque tengo un canal más o menos limpio. Bueno. Y acá les muestro, lamentablemente me gustaría mostrarles 10.000 ejemplos, pero tengo muy pocos ejemplos de esto. Un ejemplo del año pasado, Saldanha Dope del 2022, ¿qué encuentra? Que mayor emisión en el continuo de Lyman, o sea, una F-escape mayor, muestra, las galaxias que presentan una F-escape mayor, también muestran absorción de las líneas interestelares débiles, es decir, que la galaxia tiene poco gas frío. También muestra galaxias que tienen baja atenuación en ultravioleta, es decir, que tienen poco polvo, y también muestran mayor flujo residual, es decir, que la cobertura es baja incluso. Este es un ejemplo donde muestro el ancho equivalente del hidrógeno neutro y el ancho equivalente de las líneas interestelares y la fracción de escape de esta muestra. Ellos plantean que existe este tipo de relación donde a mayor ancho equivalente, o sea que tenés mayor gas de hidrógeno neutro en la galaxia, siempre tenés menos o tenés una fracción de escape más baja. Y por el contrario, la fracción de escape alta sucede generalmente en objetos que tienen menor hidrógeno neutro. Bueno, y lo mismo con estas otras líneas. Bien, otro ejemplito muy sencillo, pero lo quería mostrar por esto. Fíjense, este trabajo es del año pasado también, que estudiaron la dependencia con F-escape digo, con un montón de variables, Acá están, con el ancho equivalente, con la fracción de escape de otra línea, diferencia de velocidades de los picos de las líneas de emisión, razones de línea, oxígeno 3 sobre oxígeno 2, pendientes del continuo, o sea, un montón de cosas observables que uno va y mide de las galaxias y después los puede comparar con la fracción de escape. Y la conclusión en general, que la puse ahí porque realmente es como a donde está toda la comunidad más o menos apunta a esto. El escape de los fotones del continuo de Lyman depende fuertemente de estas cosas. La densidad del hidrógeno neutro, del parámetro de ionización, que es algo que no les mencioné, y del feedback estelar. ¿Bien? Entonces, ¿qué dicen las simulaciones al respecto?
Bueno, las simulaciones al respecto, ahora les voy a mostrar ejemplos muy brevemente de algunas simulaciones, pero quiero que tengan en cuenta esto. El escape de la radiación del continuo de Lyman de las galaxias es un ingrediente fundamental de la teoría. O sea, es fundamental entender cuántos fotones escapan de los modelos de realización. Y los modelos predicen que hay anisotropía y una rápida variabilidad en F-escape. O sea que más complicada la cosa, ya difícil es medirlo y encima las simulaciones nos dicen que hay anisotropía, o sea que no es la misma, dependiendo de la dirección en la que uno mire, va a cambiar, pero además varía rápidamente. Les muestro rápidamente. Ya en el 2014 ya teníamos trabajo como este de Kim y Sen, que ellos mostraban la evolución de la fracción de escape en función del tiempo en una simulación, y fíjense cómo varía rapidísimo. O sea, estos son millones de años acá, ¿no? O sea, 3 millones de años, 4 millones de años. Acá hay 1 millón de años, no, perdón, 100 millones de años, me confundí. Acá hay 100 millones de años de diferencia, y la fracción de escape varía muchísimo, entre el 1 y el 50-60%. Y encima ni siquiera correlaciona con el eje azul, que es la tasa de formación estelar específica. Bueno, o sea, varía muy rápido. Y encima miren cómo lo calculan, obviamente es una simulación, ellos pueden ver cosas de otra forma, pero después comparar esto con las observaciones suele ser un poco difícil. Entonces, les muestro otro ejemplo, ya más moderno, pero la cosa sigue siendo más o menos la misma. El ejemplo es un poco más moderno, pero es lo mismo. Fíjense, esto es la fracción de escape y esto es masa estelar de estas simulaciones. Y los objetos le dan por todos lados, tiene puntos por todos lados. Está bien, a distintos redshifts los objetos se van y se mueven y demás, pero realmente tenés un amplio rango de valores, como se ve en las observaciones también. ¿Bien? Y lo importante es que, de última, la conclusión actual en las simulaciones es que la mayoría de los fotones en esta época vienen de galaxias que tienen masas estelares de 10 a la 7, 10 a la 8 y depende del autor. Otro ejemplo rapidito, donde se ve bien claro este tema de la anisotropía. Fíjense, estos son dos halos de la misma masa y sin embargo en un caso tenemos una fracción de escape alta en gran parte del halo y esto se debe a que acá el hidrógeno neutro es muy bajo en la fracción de hidrógeno neutro, y otro caso que tiene mucho hidrógeno neutro, casi todo está amarillo acá, y la fracción de escape es muy baja, ¿no? Porque hay mucho hidrógeno neutro. Entonces, depende de cómo lo mires. Y el último que lo voy a mencionar, porque después lo voy a traer de vuelta en la charla, es este trabajo ya que salió a principios de año, donde realmente hacen un estudio muy interesante sobre el rango de masas de las galaxias que en la simulación proveen los fotones para la reionización, y plantean que hay un quiebre acá alrededor del redshift 7 entre el rango de masas de 10 a la 8. O sea que una galaxia de masa de 10 a la 8 aporta, ya sea antes o después, pero es un jugador importante en la época de reionización. Bien, entonces, ahora entro en la última parte de la charla, que es esta: las nubes de Magallanes como laboratorio de la época de reionización. Bien, ahora les voy a conectar todo, pero lo importante de esta parte es esto. Las nubes de Magallanes son satélites de la Vía Láctea que están en el rango de masa de las galaxias de la época de reionización. Además de eso, su cercanía nos permite estudiar los procesos de formación estelar con una resolución espacial que es imposible o que es inalcanzable en las galaxias de la época de reionización. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Acá vamos a pensar un poco. Y lo puse así: consideremos dos cosas que son hechos, digamos, que esto no es asumir nada. Por un lado, la fracción de escape de fotones ionizantes depende de las condiciones de las regiones H2 individuales. Eso es un hecho. Las observaciones de galaxias distantes integran la luz de todas las regiones H2 de la galaxia. O sea que son estructuras variadas y complejas en una sola medición. ¿Bien? O sea, yo sé que la fracción de escape depende de las regiones individuales, pero después voy y mido toda la galaxia en una sola medición. O sea que de ahí, una cosa que uno puede preguntar es, dada la anisotropía esperada en el escape de fotones, ¿qué tan representativas son esas mediciones globales? Y otro tema interesante es que, para la interpretación de estos indicadores de F-escape, los modelos que se usan, los modelos de fotoionización, se basan en regiones H2 que son individuales generalmente, y que son súper sencillas. Entonces estamos usando modelos súper sencillos para interpretar observaciones súper complejas, y la pregunta es clara, ¿no? Digamos, dadas las escalas de estas estructuras galácticas que dominan la emisión de estos fotones, ¿qué tan representativos son los modelos de fotoionización de regiones individuales? Bueno, a partir de ahí surge la idea de que un posible camino para abordar este tema es usar mapas 3D de regiones H2 individuales, o sea, agarrar una región H2 individual y estudiarla con alta resolución en 3 dimensiones, para comparar las medidas globales de los indicadores de F-escape con las variaciones observadas dentro de la estructura de la región H2. Esa sería como una forma de encarar el problema.
Pero hay un problema más grande y es que la resolución espacial necesaria es inalcanzable en las galaxias de la época de reionización. Y eso lo sé yo bastante bien, porque miren, acá les muestro un ejemplo de una galaxia mía. Estos son imágenes de HST. Esto es una imagen de Subaru, del telescopio japonés. Acá esta rayita tiene dos segundos de arco, que es un poco, o sea, de acá a acá son 2 segundos de arco. Miren, esta es una de las galaxias, de hecho, de las más brillantes, a Redshift 6, ¿ok? La escala acá son 5,8 kiloparsec por segundo de arco, o sea, un segundo de arco tengo 5,8 kiloparsec, miles de parsec, y una región H2 tiene 1 o 2 parsec. O sea, estoy metiendo toda la información en una sola medición, ¿no? No puedo resolver regiones H2. Pero entonces, ¿cómo lo puedo saltear este problema? Ahí surge la idea esta. Para saltear este problema, entre comillas, saltear, es usar las nubes de Magallanes como laboratorio de la época de reionización. ¿Bien? Acá tengo la nube de Magallanes, acá está la nube mayor, acá está la nube menor, ¿bien? Y la propuesta es que justamente considerando, estas son las propiedades de la nube menor de Magallanes, considerando, miren el tamaño, 3 kiloparsec. Perdón, voy a mostrarles que acá esto tiene 3 kiloparsec de ancho ahí, realmente, con la escala que hay. O sea que mi galaxita más grande en la época de reionización es una nube menor de Magallanes. Bien, y el rango de masa, fíjense, la masa estelar estimada, la más reciente que encontré por lo menos, era más o menos de 10 a la 8. Y yo casualidad, el trabajo más reciente plantea que este rango de masa estelar, 10 a la 8, es el rango de masa que ya sea Redshift 7 antes o después, es un rango que contribuye importantemente a la época de reionización. Bien, de hecho, los otros trabajos, esto era simulaciones y estos son observaciones ya. Nuevamente, masa estelar, y fíjense, 10 a la 8, todos estos objetos son los que están generalmente con la fracción de escape altas acá, amarillas y naranjas están acá. Bien, rango de masas chicas. Entonces dijimos, bueno, podemos usarlas para estudiar. Fíjense, acá lo vamos a ir acercando a la nube menor de Magallanes. Ya de acá nomás se ve la estructura y se ven zonas más brillantes que otras. Y si te vas acercando empezás a ver de cerca nebulosidades, regiones H2 individuales. Y esto es lo que hicimos nosotros. Miren, acá hay por todos lados estas estructuras. Y nos fuimos bien de cerca a ver una, bien de cerca. Bien, esta es SMC N88A. Es una región H2 en la nube menor y la estamos estudiando. Estamos estudiando indicadores de la fracción de escape en mapas 3D de regiones H2 extragalácticas con una resolución espacial inalcanzable en la época de reionización. Esa es la clave. Entonces acá les quiero mostrar brevemente la muestra, ¿ok? Entonces fíjense, yo no les he contado nada de mi proyecto, no les he contado nada de mis resultados y demás. Yo quería que ustedes vean un panorama general de la época de reionización, de los temas que hay, de los observables que hay, las medidas. Pero ahora les voy a contar brevemente qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora ya. Esto está en vivo y en directo. Esta es una muestra de regiones H2 de la nube menor de Magallanes. Acá, estos son Hubble y estos son imágenes con la resolución de Gemini. ¿Por qué? Porque los datos que hemos obtenido los tomamos con el telescopio Gemini. Vuelvo a hacer eso. El observatorio Gemini, si no lo conocen, lo importante de esto es que es un telescopio de 8 metros de diámetro y que Argentina es parte de este observatorio y que con ellos, digamos, tuvimos acceso a datos espectaculares para abordar este proyecto. Bueno, les muestro que Gemini Observatorio tiene un telescopio en el hemisferio norte, un telescopio en el hemisferio sur. Yo estuve acá unos años trabajando, conozco bastante los detalles en todos los aspectos por ahí del observatorio. Y este proyecto está en vivo y directo, o sea, estamos trabajando ahora. Y lo quería yo compartir con ustedes porque es una nueva oportunidad quizá para algunos de ustedes que estén interesados, porque imagínense que si bien a mí me interesa estudiar las nebulosas, hay un montón de cosas que hay que hacer, que hay que aportar para este trabajo. Entonces, algunas oportunidades de colaboración que tenemos en el grupo tienen que ver, yo pensé estas dos, obviamente que si a ustedes les interesa el tema y tienen una idea, venga, acérquense a hablar conmigo que todo me interesa en todo caso, pero yo creo que hay dos cosas claves, fundamentales y que tenemos que empezar a trabajar ya mismo, por si alguien está interesado, que tienen que ver con la producción de fotones ionizantes en estas dos nebulosas que son las primeras con las que estamos trabajando, que eso es un estudio de las estrellas masivas que hay dentro de la región H2. Y la otra cosa importantísima que tenemos que empezar a hacer ya es la reconstrucción de los orígenes de estas nebulosas, y esto es un estudio de los cúmulos estelares progenitores. ¿Bien? Entonces, lo menciono para que lo tengan en cuenta, son oportunidades que pueden ser interesantes. Porque siempre esto lo vamos a enmarcar en una comparación con las galaxias de la época de reionización. Siempre, digamos, ahí está el marco del proyecto, ¿no? Y ese es el tema que estamos tratando de promover. Y lo último, para ir cerrando, yo les quería decir que esta participación o participar en este tipo de proyectos tiene tres cosas re importantes que yo quiero compartir con ustedes.
Primero que les va a dar un perfil observacional, porque obviamente somos observadores, trabajamos con imagen, espectroscopía y nos dedicamos a interpretar los datos. Así que al que le interese esa parte, digamos, trabajar con nosotros te lleva a un perfil observacional, pero además te da la participación en publicaciones y contribuciones en congresos, porque esto es un proyecto que está en vivo. No es que, bueno, si bien, no, ya estamos. Y lo otro es la continuidad del tema, porque este es un tema de alto impacto y es una prioridad en la comunidad internacional. O sea, ¿qué tan prioritario puede llegar a ser? Bueno, eso es lo que les quiero contar en la última etapa. Si vos vas a la página web de James Webb, por ejemplo, vos te fijas que los casos científicos, el primer caso científico en James Webb, en la página, es el Early Universe. O sea, la época de reionización y las primeras galaxias. O sea, es la prioridad. Miren este otro ejemplo. Esta es la página web del GMT, el Giant Magellan Telescope. Es un telescopio de 24 metros y medio que ya está en construcción en Chile. Es un telescopio de 4 metros casi y medio, tiene ¿cuántos son? 7 espejos de 8 metros. Y el capítulo 9, si se quiere, de las prioridades científicas es justamente las primeras galaxias y la época de reionización. O sea, estas cosas están construidas pensando en eso. Miren este otro, el 30 Meter Telescope. O sea, es un telescopio de 30 metros que también ya está en construcción. Y si uno va a la página web, vas a ver que en los casos científicos, la primera opción es esta, espectroscopía o exploración espectroscópica de la edad oscura, cuando las primeras fuentes de luz y los primeros elementos químicos del universo se formaron. O sea, es la prioridad de la próxima generación de telescopios. Y no me voy a quedar sin mencionar el Extremely Large Telescope, un telescopio de 39 metros que ya está en construcción. O sea, esto no es fantasía, esto es realidad. Y adivinen que, según ellos, son muy optimistas, obviamente, van a estar verificando ciencia en pocos años, pero más allá de eso, acá ya están construyendo, fíjense que esto es 2018, no se ve, pero ya están construyendo los cimientos, esto es real. Y obviamente si vas a la página de ciencia, en la parte de galaxia, la prioridad es el medio intergaláctico también. O sea, entre 10.000 otras cosas, pero digamos, esto es la prioridad de lo que se viene. Y ni hablar de este proyecto que es el Square Kilometer Array. Estamos hablando de un telescopio de 1 kilómetro cuadrado de área, que está dividido, la mitad está en Australia y la otra mitad está en Sudáfrica. Es semejante proyecto, y adivinen cuál es uno de los principales casos científicos. Proving the Cosmic Dawn. Esta es la época de reionización, cuando aparecen las primeras galaxias. ¿Bien? O sea, esto es lo que se viene. Gracias. Muchas gracias, Gonza. ¿Preguntas? Perdón, Mario. Gonza, estuvo muy buena la charla, muchas gracias. La verdad, súper clara y posta que muy buena. Tenía dos preguntas medio sonsas. Una es si existen observables en la época de reionización que te digan si existen o no la población de tipo 3 de las estrellas, digamos, como, decir, bueno, si termina acá, entonces la producción de radiación que hubo concuerda con la producción que tendrían estas estrellas. Y otra es si, más loca, digamos, pero si tenés alguna idea de si tiene alguna conexión esto con posibles observables de estrellas oscuras que están hablando en épocas del universo primitivo, en las cuales vos tendrías también una radiación extra. Sí. Esto es muy bueno. Bien, respecto a los observables de población 3, sí, de hecho, o sea, lo que pasa es que con la población 3, primero no hemos observado ninguna todavía. Entonces siempre es como que predice el modelo y después ver si la observación te acompaña de último, si hay evidencia observacional. Por un lado tenés que este tipo de estrellas, como tienen un espectro mucho más ionizante, mucho más energético que las estrellas OCE, de último, las más masivas que conocemos, lo que pasa es que vos podés encontrar líneas de emisión, como líneas del helio ionizado, o algunas líneas del hierro. Bueno, yo no soy experto en población 3, pero hay líneas de emisión que la gente está buscando como si fuera el smoking gun o la marca justa de que puede haber población 3. Eso por un lado. Y después, por otro lado, también sí se sabe, por ejemplo, o se especula en realidad, de que la población 3 no fue tan dramática como contribuyente en la época de reionización. Y el motivo es que la forma que tiene el fondo de radiación ionizante, o sea, el fondo cósmico de radiación ionizante, que también tiene sus dificultades,
pero, digamos, la gente prueba ahí con qué proporción qué contribución, por ejemplo, de cuasares, qué contribución de estrellas, qué contribución de binaria, y también puedes jugar con qué contribución de población 3, que no sabes, pero estás asumiendo cómo pueden llegar a ser, y lo que encontrás es que la población 3 pudo haber calentado un poco el medio intergaláctico en una etapa temprana, pero realmente no es esperable que sea una fuente importante, sino que de hecho los AGN deben haber contribuido más. ¿Y la otra pregunta cómo era? La de las estrellas de De más estrellas que oscuras. Sí, la verdad que no conozco de eso. O sea, sé que hay modelos que buscan la posibilidad de estrellas basadas en dark matter o estrellas, objetos más exóticos. La actualidad es que en principio no necesitaríamos mucho más que galaxias y un poquito de cuasar y un poquito de binarias de rayos X. Digamos, no hay un agujero muy grande en términos de los origen. Antes había, pero han avanzado las observaciones y estamos viendo que hay galaxias y pueden estar ahí. Gracias. Gracias por el review. Te quería preguntar, que no me quedó del todo claro, digamos, si yo entendí bien, pero vos decías que en las nubes en las nubes de Magallanes saliste a buscar imprints de la reionización cósmica, que me parece que no sé si es lo mismo que ahora. Porque, o sea, una cosa que hicimos con el Ale Benítez Lambay, él hizo para su tesis, digamos, fue buscar historias de formación estelar de las galaxias y vimos que había un montón que tenían un gap en el medio. Tenía estrellas viejas y estrellas jóvenes, pero no había estrellas de edad intermedia, ¿no? Y entonces, racionalmente, después fuimos a buscar esas mismas, si había galaxias así en las simulaciones. Y encontramos galaxias que tenían un gap. Y fuimos a ver por qué tenían un gap. Y el gap era porque la reionización cósmica, al principio no pasa nada, ¿no es cierto? Y entonces pueden formar estrellas. Después les agarra la reionización cósmica, le vuelve el gas, tienen un dip, no sé, un frenado en la formación estelar, para la formación estelar, y tenés que esperar a que vuelva a crecer el halo de materia oscura, como para que puedan volver a acretar gas y volver a formar estrellas. Pero todo eso nos cerró, digamos, respecto, cuando vos lo mirás a la historia de formación estelar temprano, ¿cierto? Cuando mirás todo eso es 6, qué sé yo, como fue calibrado en la simulación, ¿no? Pero cuando los mirás vos acá, no me queda claro qué es lo que estás viendo que te dice esto es reionización cósmica. Bien. Bueno, un poco, si no entré en esa parte en realidad porque el proyecto puntualmente busca estudiar regiones H2, pero nuestro objetivo en el proyecto es interpretar observaciones de alto redshift, o sea, pero no observaciones del medio intergaláctico, sino de las galaxias. Es decir, porque la interpretación, el juego es de que yo mido algo, por ejemplo, un cociente de líneas, oxígeno 3 sobre oxígeno 2, lo mido en una galaxia, y después uso un montón de artilugios para tratar de inferir cuál era la fracción de escape, que no pude ver, pero he medido otra cosa, ¿no? Un indicador. Entonces, ese juego es bastante, digamos, hand-waving, o sea, hay muchas cosas que asumimos, que no sabemos, y los problemas son los que mencionaba, que el escape es anisotrópico, que depende de la densidad del gas, el polvo, depende de un montón de cosas. Entonces, realmente el proyecto lo que busca es agarrar un ejemplo de cerca, de una región H2, o sea, de donde están siendo producidos los fotones, de cerca, y ver realmente si en ese sistema más sencillo existe la validez de decir, sí, mira, el oxígeno 3, por ejemplo, me muestra algo razonable con el escape o no. Porque si no, yo estoy infiriendo cosas a alto redshift que la verdad no puedo observar realmente. Entonces, hay que venir a observarla de cerca y en detalle para después ver si tiene sentido lo que vemos a alto redshift. Pero sí, nosotros no estamos diciendo de que por ejemplo, nosotros no estamos diciendo de que ese tipo de estrellas ionizó el universo, sino que queremos entender la dinámica dentro de la región H2. ¿Más preguntas? Hola, muy buena charla. Vos hablaste mucho de la reionización, pero
mencionaste el efecto Sunyaev-Zeldovic, si es que lo tenés en cuenta para tu trabajo. Bueno, personalmente para mi trabajo no lo tengo en cuenta. En principio, vos lo que hablas con el Sunyaev-Zeldovic, porque el efecto del movimiento de las estructuras puede hacer que absorba a mayor o menor distintas longitudes de onda, pero realmente es un efecto observable, ¿no es cierto? Yo no, en mi caso y en este estudio, digamos, no pasa por ahí. No pasa por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Yo una chiquita de curiosidad. Dale. Tiempos de estos son largos ¿cómo está con eso? ¿Cómo? Repetime, no te escuché. ¿Cómo es con respecto depende del instrumento, o sea, para el área que vos estás observando ahí? ¿Vos decís tiempo de observación para el proyecto de esto? O sea, para estas regiones que te muestro acá. Sí. Bueno, esa buena pregunta, porque me da la pauta para decirte algo. Mira, estas son 3 regiones H2. Cada cuadradito de esto es un pointing con el IFU de GMOS. O sea que la más chiquita nomás ya tengo 6. Y acá tengo 12. Y acá tengo 16. Bueno, ¿qué pasa? Cada pointing de esto tiene 3 cubos. O sea que acá yo tengo 36 y acá se me van los números. En total tengo más de 100 cubos de datos. La única forma de obtener eso es pidiéndole tiempo al TAC de US. O sea, si querés saber, acá sí hay como 15 horas de observación que la Argentina no tiene, que bajo ningún punto de vista hubiera podido conseguir pidiéndole tiempo a la Argentina. Pero este tiempo lo conseguí cuando estaba en Chile y por lo tanto le pedí al NTAC de Gemini. Si querés ver los tiempos específicos, los vamos a charlar. Pero un montón de tiempo. Sí, me imagino. Muchas gracias. Gracias a ustedes.